Buenos días, chiquillos y chiquillas. Espero que estén bien. ¿Todo bien? Hoy día es el día miércoles 28 de abril, el último miércoles de la semana. Esta es la clase de Ecología y Biodiversidad que el Departamento de Ingeniería en Minas le dicta a la carrera de Ingeniería Civil Ambiental. En primer lugar, les tengo que decir que recibí las pruebas de ustedes, ok, se lo confirmé en un correo, tan pronto me llegó todas las personas. Tengo en mi registro 17 personas, que corresponde con el registro de alumnos del curso. Les tengo que agradecer que la mayoría de ustedes se haya ajustado a las instrucciones, tanto el tiempo como el uso del código. Ustedes no se imaginan cómo se facilita la pega, cómo se me facilita a mí la pega, y disminuyo el riesgo de que los documentos se pierdan y yo molestarlo porque no encuentro el documento de alguno de ustedes y generar una suerte de inquietud, espero. Todos se ajustaron al código. Para mí es fácil, ¿no es cierto?, ubicar dentro de los documentos que envían alumnos, compañeros de ustedes de otros cursos, el código del curso y el apellido de ustedes, y van todos a una carpeta. Tengo todo ordenado para ponerme a revisar las pruebas, de tal manera que el trabajo mío respecto de ustedes hoy día en la tarde, mañana, jueves en la mañana, porque en la tarde tengo una reunión del Consejo Académico, y el viernes, para que, espero, con la mejor de las intenciones, de tenerle sus notas el próximo miércoles, dentro del plazo estipulado por los reglamentos. Tengo también listo la pauta de corrección, lo que nosotros llamamos la rúbrica. Nos quedó pendiente de la unidad 1 un tema que lo vamos a tratar ahora, y eso pasa a la prueba número 2, y las actividades que hay que hacer para completar la idea, completar la información, están en la colita de la guía número, de las guías de la unidad 1. Y que van a tener que ir a la guía pertinente y responder esas preguntas, hacer esas actividades, que como lo he dicho en tantas oportunidades, esas actividades favorecen el autoestudio, el autoaprendizaje, el completar algunas ideas. Si hay algunas personas que aún no tienen clara la situación, bueno, preguntan en clase. Creo que tenemos una hora de consulta de estudiantes, ¿no es cierto? Pero es conveniente que no nos juntemos todas las semanas, sino que, a menos que alguien tenga un problema, pero para la mayoría del curso no es conveniente que nos juntemos todas las semanas, porque yo estoy seguro que no van a comenzar a trabajar en las guías de la unidad número 2 hasta que se vaya acercando la prueba. Pero si hay alguien que está trabajando ya, bueno, me manda un correo, ahí las preguntas y yo le contesto si vale la pena que nos juntemos vía Zoom. Bueno, nos juntamos vía Zoom. No tengo problema al, al respecto. Tengo fijado dentro de mi horario, ¿no es cierto?, atención de alumnos para el curso de Ecología y Biodiversidad. ¿Alguna pregunta, comentario, chiquillos y chiquillas? No, Buenos profe. días, profesor. Buenos días. Ya, ok. Habla Pedro, yo tengo una consulta, pero no sé si lo dijo al inicio porque me conecté a las 11:33.
Usted mandó un correo diciendo que nos faltaba algo. Bueno, lo que yo hago normalmente, no sé si tú te preguntas si te refieres a eso, yo lo que hago es monitorear el momento en que ustedes comienzan a bajar la prueba, porque eso queda registrado en Moodle. Y las cifras el registro que yo estaba teniendo no coincidió con el registro de Moodle, ¿no? Por eso que les pedí yo que me indicaran el momento en que ustedes habían viajado. Yo asumo que si la prueba, digamos, es a las 11:30, la mayoría de personas va a bajar la prueba a las 11:32, porque el tiempo va en contra ya. Ahora, algunos que hayan tenido alguna situación eventual, bueno, podrán bajarla a las 11:40, pero ya a las 11:45 ya me parece que la persona empieza a perder rápidamente oportunidades, pues pierde 15 minutos, harto. ¿Para qué decir a alguien que a las 11:50 no ha bajado la prueba? Entonces yo no tenía, Moodle me estaba mandando la señal que algunos de ustedes eran las 11:50 y no habían bajado la prueba. Pero después me confirmaron y las personas que me mandaron, ¿no es cierto?, su hora de bajada, la mayoría, digamos, entre las 11:30, lo dicho, y las 11:35, pues la mayoría. Y aquellos que donde Moodle me estaba mandando la señal que no, que no estaban bajando, donde tú, 11:50, Moodle no estaba registrando eso. Después me metí, qué sé yo, digamos, Robleo, que estoy tomando un ejemplo. En Robleo, que son las 11:50 y no bajaba la prueba, me metí al registro de Robleo y les cuento esto para que tengan idea que Moodle registra todo. Me metí al registro de Robleo y ahí estaba marcadito que Robleo había bajado la prueba a las 11, a las 11:30, digamos, o alrededor de las 11:30. Es un ejemplo, no sé exactamente a qué hora bajó la hora, pero yo asumo, a ver, Robleo lo tengo anotado acá. Robleo, ya, bueno, casualmente no lo tienes, pero Vergara tengo registrado que a las 11:30, Villagrana a las 11:30, Aguilera a las 11:30, Contreras a las 11:36, qué sé yo. Yo asumo que mientras más pronto bajan la prueba, ¿no es cierto?, es tiempo disponible para la prueba. ¿Algún otro? Lo otro que pudiera ocurrir, ya, pero ahí no me he metido al trabajo de ustedes, es que algunas personas, ustedes han demostrado ser ordenaditos y aplicaditos, ya, pero es posible que algunas personas por tiempo no me hayan dado su opinión respecto de la dificultad de la prueba, que para mí es importante, qué sé yo, porque voy chequeando. Si la prueba está muy blanda en el contexto del resto de los cursos que están tomando, o está muy exigente. Pues a mí me interesa que la prueba esté en el contexto de los cursos que están tomando. Ni muy exigente, como alguien dijo el otro día, son 2 créditos nomás, y estoy consciente de eso, o muy blanduzco, o muy blanduzca la prueba. Ya piensen ustedes que estamos hablando de ingeniero, pues no voy a poner exigente y que este curso de 2 créditos se transforme en un cuello de botella, a pesar que lo estamos dictando todos los semestres. Y por otro lado, los voy a ofender a ustedes haciéndole curso que no les exige o les exige poca exigencia, poco el respeto hacia ustedes. Son estudiantes de ingeniería. Debiera mejorar la autoestima y qué sé yo. Son estudiantes de la Facultad de Ingeniería, ingeniero civil, qué sé yo. ¿Me entiendes? Eso es lo que te puedo explicar respecto de lo que estaba faltando. Entonces, posiblemente se refiere a que algunos no me subieron la hora, no me informaron respecto de la hora, no te tengo registrado a ti, entonces es una persona que no me informó respecto a qué hora bajó la prueba. Ahora, como ya pasó la vieja, como dicen, ya el tren se fue, no voy a insistir en ese punto porque tengo la evidencia que en caso de otras personas
que la mayoría del curso bajó la prueba dentro de los estimados, pues 11:30 a 11:45. El que baja a las 11:30, 11:32, bueno, está aprovechando al máximo el tiempo, me parece muy bien. Ya, el que bajó a las 11:45, bueno, está perdiendo 15 minutos, pero yo asumo que no va a perder 15 minutos por perder nomás, porque está teniendo algún tipo de problema. Y ahí yo me pongo atento, como le dice que yo estoy en Zoom para resolver cualquier problema. Bueno, se produjo la desconexión, ¿no es cierto? La persona está recién llegando a clase, como la Melissa Arco, y son las 11:43. mm, eh, o sea, lo achaco, para mí tiene explicación que la persona que está llegando, metiéndose a la prueba a las 11:45, 11:50, es porque está teniendo algún problema de conexión. Y eso a mí me preocupa, el problema de conexión. Yo sé que algunos de ustedes trabajan con celulares, hay también en algunos lugares donde la conexión falla. Me falla a mí que vivo que relativamente vivo en el centro de la conurbanación La Serena, Coquimbo, pero sin embargo, a veces me falla. Estoy a lo mejor haciendo clase, creo que ha pasado con usted y ¡pa! ¿Ah? Y bueno, a mí ahí me baja la rabieta porque para mí las clases son bastante importantes y me preparo física, intelectual y anímicamente para hacer la mejor clase posible. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces voy a compartir materia que, considerando lo no tratado y que pasa, como dije al comienzo, a la prueba número 2. La simplifiqué para que no se transforme en una piedra el zapato. Ya como dije, el tren se fue. Respecto a esta materia ahora, pasó la vieja, pero hay algunos conceptos asociados a esta temática que son importantes que ustedes lo tengan presente. Ya analizamos el tema ecología del individuo. Yo me imagino que ya tienen claro lo que significa el individuo en términos teóricos y lo que significa el individuo en términos concretos, particularmente el individuo humano y la relación que hay entre necesidades, recursos y, por supuesto, la producción de, de bienes, producción de autos, que es lo que en materia de la actividad profesional de los ingenieros, que está relacionada con la producción de bienes. Ese es el propósito fundamental, que usted tenga presente la parte teórica de lo que es el individuo, pero también la parte práctica en su relación con consumo de recursos, la famosa huella ecológica, el potencial bioecológico, la situación relativa de Chile, que ya dijimos, Chile tiene un valor de alrededor de 3 y tantos, ¿no es cierto? Y estamos consumiendo al año pasado, ¿no es cierto? Un valor de alrededor de 4. Así que por allá por mayo creo que empezamos a entrar al giro ecológico. Ya les dije que el giro ecológico es como la cuenta bancaria, ahora que está el tema de la AFP, ¿no es cierto? Con el asunto del convenio, de la pandemia, la gente retiró con la primera, la segunda y la tercera y se quedaron sin fondos. Ahí claramente hay un sobregiro para abordar los próximos años. ¿Qué es lo que está haciendo el Estado? Bueno, tapar un poco ese hoyo de sobregiro creado. Entonces funciona algo parecido, obviamente con las diferencias correspondientes, parecido a lo que una cuenta bancaria, pues, los dineros que tiene la gente depositada en las AFP. Que lo ideal, ¿no es cierto?, cuando tú tienes una cuenta bancaria, que puedas vivir de la rentabilidad. ¿Ya? Y el momento en que tú empiezas a sacar, además de la rentabilidad,
Ya el depósito que te permite esa rentabilidad, bueno, ya entras en un tema de sobregiro. Pero sabemos que la rentabilidad es baja y la gente con esa no logra vivir con la rentabilidad. Y por lo tanto, en situaciones como ahora, donde la gente está sin trabajo, etcétera, la gente empezó con sobregiro, ya se recurrió a los dineros depositados en la AFP y ya entraron en el sobregiro aquellas personas que no tienen plata en la AFP y que el Estado va a cubrir ese sobregiro. Ahí está la discusión. Y los políticos están un poco agarrados de la mecha. Entonces, el nivel ecológico, siguiente, la población. Dentro del modelo que estamos trabajando nosotros de organización de la ecosfera, el nivel poblacional es superior al nivel individuo y forma el segundo nivel ecológico, forma parte del segundo nivel ecológico, la población. ¿Ustedes tienen alguna idea intuitiva de lo que es la población? Por supuesto, cuando se habla de la población ya referente a dónde vive la gente. Pero aquí, más que referirnos a dónde vive la gente, nos vamos a referir a definiciones. Ya, nosotros podemos decir que población es un conjunto de individuos que viven en un territorio determinado y que son coetáneos, es decir, están presentes en el mismo tiempo. Ahí tienen entonces una población de pingüinos que viven en una determinada isla y tenemos claramente nosotros cuáles son los límites del individuo y podemos identificar, ¿no es cierto?, que este es el individuo 1, el individuo 2, el individuo 3, hasta el individuo N. Digamos que hay 50.000 individuos, 30.000 individuos, qué sé yo. Se pueden contar uno por uno. Podemos hablar de la población de margarita, la planta en un determinado prado. Podemos hablar de la población de pimientos, árboles, en una determinada quebrada. Podemos hablar de la población de Coquimbano, entendiendo por Coquimbano todas las personas que viven en la comuna de Coquimbo, la población serenense, todas las personas que viven en la comuna de La Serena. ¿Cuántos son los coquimbanos? 200, 300.000 habitantes. La Serena, un número parecido. Ya, bueno, podemos hablar de la población caso humana de nuevo, la población de la región de Coquimbo. Todos los que viven en la región de Coquimbo. La población chilena, todos los chilenos. No solo que viven en el territorio continental, sino que los que viven en el territorio insular. Etc. Y la población del mundo. Para todos los que viven en el mundo, que creo que estamos alrededor de los 7 billones, o sea, 7.000 millones. La mitad de lo que se estima al estado actual del desarrollo científico-tecnológico, la mitad de lo que se estima pueda vivir en la Tierra sin problema. 14 billones, o sea, 14.000 millones. Estamos alrededor de 100, más o menos el 50% de lo que se estima, ya al estado actual del desarrollo científico-tecnológico. Ahora ustedes se puedan dar cuenta los impactos que algunos fenómenos naturales generan sobre la población. Piensen los impactos que el COVID, la enfermedad, el coronavirus, el virus, están ejerciendo sobre la población chilena, sobre la población de Coquimbo, sobre la población de La Serena, la población mundial. ¿Ya? Imagínense los impactos que está produciendo en las poblaciones de animales y las poblaciones de plantas a nivel mundial del cambio climático global. Y esos impactos también lo estamos notando, ¿no es cierto? Sequía, inundaciones, aparentemente eventos climáticos severos, tormenta,
huracanes, heladas, qué sé yo. Todo eso, el efecto sobre la mortalidad de la gente todavía no se hace muy evidente, pero cuando hay mucha gente, como en este caso, tantos pingüinos, bueno, un fenómeno ecológico como un virus se reparte rápidamente, por eso que el COVID se ha repartido, el coronavirus, quiero decir, se ha repartido tan rápidamente, porque los individuos están tan cercanos que y por eso que la sugerencia, manténgase distante, no salga, porque si usted sale se va a encontrar con otra gente y ahí aumentan las posibilidades de que el bicharraco, ¿no es cierto?, se esparza en los aeropuertos, en la locomoción colectiva, en las concentraciones, etcétera. Ahora, ¿por qué el bicharraco, el coronavirus se ha repartido tan rápidamente? Porque hay mucha gente, pues ya hay algunos lugares donde la gente está viviendo hacinadamente, apretadamente. Piensen lo que está pasando en India, porque uno mira y dice cómo los hindúes, los indios pueden ser capaces de hacer estas cosas, no sé cuánta gente bañándose en el famoso río Ganges. ¿Ya? Y ahora le están faltando vacunas que los ingleses, antiguos protectores de la India, le están teniendo que mandar vacunas, donación de vacunas. Por eso que la recomendación de la fiesta, que aquí y allá, ¿no es cierto? Porque ahí el bicharraco se esparce, porque cuando uno habla, tira esas gotitas, se llaman gotitas de Flügel, gotitas. Y esas gotitas ya llevan virus, llevan bacterias, qué sé yo, agentes de enfermedades. ¿Qué es lo que hace la mascarilla? La mascarilla DOC, no es cualquier mascarilla, la mascarilla DOC. Retiene lo que uno expele. De tal manera que si uno tiene la mascarilla, queda retenido cuando uno habla, o bien cuando uno inspira aire, queda retenido lo que viene del otro lado. Pero si usted va en el metro y el metro va congestionado, bueno, hay alguien que está detrás suyo o al lado suyo, y esa persona, si bien es cierto, si va sin mascarilla, si bien es cierto esa persona no habla, puede que tosa o puede tener, ¿no es cierto?, a través también de la nariz, pero muchísimo menos, cuando se expira aire, ¿no? Expira. Expirar es morir. Expirar es tirar aire. Inspirar es inspirar aire. Expirar es evacuar aire. ¿ya? Y el otro es expirar. Se murió la persona. Expiró. Bueno, expiró. Hizo la última expiración. Bueno, entonces eso explica, ¿verdad?, que en países que no están asumiendo estas recomendaciones, países que están conglomerados, apretados, agregados, hacinados, etcétera, la posibilidad de contagio es mayor. Un avión, ya dije, los aeropuertos, los trenes, sobre todo los trenes que movilizan gente dentro de grandes ciudades, las marchas, etcétera. Ahora la población se puede referir tanto al ser humano, ¿no es cierto?, como a plantas, animales y otro tipo de organismos. Ahora, ¿cuáles son las propiedades biológicas y ecológicas de la población desde el punto de vista teórico? Algunos de estos sirven para entender la relación ya entre la población y la actividad ingenieril. De partida, la población es un sistema abierto. Ya hemos dicho, ¿no es cierto?, que un sistema abierto es un sistema complejo, ya no es un sistema simple. Hemos dicho que el sistema abierto es el sistema donde hay intercambio, flujo de materia, energía e información. Bueno, la población, para poder subsistir, necesita materia y energía. Procesa esa materia, procesa esa energía y evacúa, como ya lo he dicho en el caso del individuo, desechos. ¿Y a dónde van esos desechos? Al medio ambiente. Algunos desechos pueden ser recursos para otro
miembros de la comunidad. Pero otros recursos, porque no se procesan en el medio ambiente, se tienden a acumular. Ya hemos visto. Ahora imagínense que cada uno de ustedes demanda energía diariamente. Gas, por ejemplo, para bañarse, ¿no es cierto? Para calentar el agua, para tomar té, para tostar el pan, energía. Ya. Ese gasto de energía, multiplícalo por el caso de Coquimbo por, no sé, 200.000. Por supuesto que no todos gastan lo mismo, pues hay algunos que gastan más, otros que gastan menos. ¿Ya? Entonces, ese gasto de energía a nivel poblacional es un consumo que no necesariamente es la suma de lo que gasta usted, lo que gasto yo, lo que gasta su compañero. No, es más que la suma. ¿Por qué? Porque esa energía hay que distribuirla. Si somos 200.000 habitantes en Coquimbo y yo voy a usar energía eléctrica, esa energía me la tienen que distribuir, pues. Me tiene que llegar. Y ahí, ¿no es cierto? Hay gasto de la energía producto del transporte, de la energía. Y ustedes saben mejor que yo que cuando la energía se transporta de un punto a otro, en ese cable, hay pérdida de la energía, en respuesta a la segunda ley de la termodinámica. Entonces, según sea la eficiencia del sistema de transporte, a mí me va a llegar el 90% de la energía, el 60% de la energía, para que yo, ¿no es cierto?, si uso energía eléctrica, bueno, me ilumine en las mañanas para poder levantarme, echar a correr la computadora, encender la luz, y mis cosas funcionan con energía eléctrica, calentar, no sé, el microondas, etc. Entonces, la población como sistema abierto también consume recursos, ¿no es cierto? Recursos de energía, informaciones. Ahora, queda evidente que algunas especies como nosotros, especies humanas, necesitamos la información. En caso del COVID, ya necesitamos la información y estamos todos los días pendientes, mira, vamos a cuarentena. No rompimos la cuarentena. ¿Ya? Estas son las instrucciones que nos llegaron. Están vacunando en tal parte. Cierto grupo humano, usted, qué sé yo, que es de la tercera edad, se tiene que ir a vacunar a tal parte, gratuito, aproveche esa información. Ahora, algunas poblaciones son recursos para otros miembros de la comunidad. Ya más adelante vamos a ver con mayor claridad lo que es comunidad, pero para que me entiendan esa expresión, comunidad es un conjunto de poblaciones interactuantes y que viven en un mismo territorio, en un mismo espacio, físico, y que son todos esos coetáneos para poder interactuar. Entonces, en la comunidad hay poblaciones que son recursos para otros. Estos tres claramente tienen relación con la ingeniería, pues, desde el punto de vista, ¿verdad?, del sistema abierto, desde el punto de vista de recursos y desechos, y el tema de los recursos para otras especies miembros de la comunidad. Por ejemplo, si nosotros vamos a instalar un proyecto en un sector cordillerano, y ese proyecto va a necesitar agua para funcionar, bueno, esa agua nosotros se la vamos a quitar a los animales que viven ahí, a las plantas que viven ahí. Ahora bien, si hay animales y plantas que son importancia, por ejemplo, que tienen importancia silvopastoral, es decir, que son eh, eh, o importancia agropecuaria, ¿ya? Esas plantas son recursos forrajeros para animales que son usados como recursos por la población humana local. Bueno, ahí tenemos posibilidad de un conflicto, ¿ya?
Y sabemos que el agua en muchas partes está siendo un factor limitante, tanto para la actividad industrial como para el consumo humano directo. Llevamos no sé cuántos años de sequía. Hay muchos tranques acá en la zona, están a la mitad de su capacidad. El agua en el futuro va a ser un recurso tremendamente valioso. Porque todos los procesos demandan agua, a la larga o a la corta, para qué decir al ser humano en términos de consumo directo. Entonces, si estamos allá arriba, ¿no es cierto?, en la cordillera y vamos a sacar agua de una vega, y la vega es importante para la comunidad local porque de ahí obtiene agua en los poblados, aguas abajo. Llegan animales, caballo, vaca, oveja, alimentarse de las plantas, agua, y con poca agua eso van a ser afectados, porque las plantas van a empezar a morir, los animales no van a tener agua. Y además estaba la vida silvestre del lugar, porque donde la gente está valorando cada vez más la vida silvestre. Y allá hay vida silvestre importante, que sé yo, guanaco, por ejemplo, distintas especies de aves, entre ellas el cóndor. Eh, de manera que cuando los recursos se comparten entre varios elementos de la comunidad, surge un fenómeno biológico, ecológico, que se conoce como competencia. ¿Ya? Y la competencia, como fenómeno ecológico, predice que cuando se da la competencia, uno o más competidores desaparecen de la comunidad. Ya sea se van, se mueren, se extinguen de la comunidad. Como el ser humano es una especie altamente competitiva, lleva todas las de ganar respecto de la vida silvestre. El problema está con la vida doméstica, con el ganado, que sube a alimentarse de esos pastos. Ganado que da carne, ganado que da leche, ganado que da cuero, y del cual la gente local vive. Ahí la cosa se complica, porque si bien es cierto la vida silvestre no va a reclamar, y ahí podemos arrasar con ella, a pesar que ahora hay defensores de la vida silvestre, pero en el caso de las comunidades locales, la gente reclama por sus fuentes de subsistencia. Obvio. Se está poniendo en riesgo, ¿no es cierto?, la fuente de subsistencia, y eso significa que ellos no van a tener forma de satisfacer sus necesidades. ¿Ya? Y empiezan entonces a perder calidad de vida, o se empiezan a ir a lugares donde no nos reciben de la buena manera, bajan que se va a vivir a La Serena, y no van a ir a vivir al sector Pirulo de La Serena, sino que van a los sectores marginales, o se van a Ovalle, que si terminan en Santiago. Santiago, fíjense ustedes que está concentrando algo más del 50% de toda la población chilena. Terrible, por eso que todos los problemas que hay en Santiago. Bien, estos que vienen acá son más, más biológicos, la diversidad genotípica y fenotípica. A mayor tamaño de la población, mayor es la diversidad genotípica y fenotípica, entendiendo por diversidad genotípica la diversidad a nivel de genes. ¿Ya? Y diversidad fenotípica, la diversidad a nivel de apariencia, lo que expresan los genes. Ahora, esta diversidad genotípica es importante porque tú puedes sacar de ahí algunos genotipos que son favorables para un cierto propósito humano. Puede ser un genotipo favorable de planta, un genotipo de planta favorable a la resistencia a la salinidad del suelo. Bueno, tú puedes hacer selección, ¿no es cierto?, genética de los individuos que son resistentes a la salinidad del suelo, y eso después lo transformas en una especie que puede habitar en suelo
Sanino. Otra propiedad o característica de la población que tiene relevancia para ustedes, ingenieros civiles y ambientales, es la representación local de las especies. ¿Ya? Para un determinado territorio, la población representa localmente a la especie en cuestión. Si yo digo que arriba, por ejemplo, en el ejemplo, hay manadas de guanaco, esas manadas de guanaco representan a la especie Lama guanicoe. ¿Cuál es el significado de esto? Que si Lama guanicoe como especie está en una categoría especial de conservación, digamos especie vulnerable, especie rara, especie en vía de extinción, eso le pone restricciones al proyecto. Si la especie que está en el lugar donde yo voy a instalar el proyecto es una especie común y tú la encuentras en cualquier parte y no está registrada con algún problema de conservación, ahí no hay problema. ¿Ya? Pero, al tiro te atiendo, Melissa, pero ¿cuál es la tendencia? Que en el caso de los vertebrados, por ejemplo, muchas especies de vertebrados que viven en el territorio están siendo declaradas con especies con problemas de conservación, hablando por vertebrados, ¿no es cierto?, desde arriba para abajo. Peces que viven en los ambientes acuáticos, anfibios que vivan en los ambientes acuáticos, reptiles que vivan en el ambiente terrestre, ratones que vivan en el ambiente terrestre, bueno, mamíferos que viven en el ambiente terrestre y entre ellos ratones, qué sé yo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Usted tiene que reportar, ¿no es cierto?, cuando hace un estudio de declaración de impacto ambiental, todas las especies que están ahí, digamos. Bueno, las que le exige la ley, ya con su categoría de conservación. Entonces, ¿qué es lo que hace el evaluador de su... ¿ya? Que hay especies con problema de conservación, chinchilla, está 5 especies de reptiles, lagartos, lagartijas, culebras, y así vamos a ver, ok, ¿cuáles son las labores de mitigación que esto está haciendo? Las labores de protección respecto de eso. Y ahí empieza una negociación. Yo recuerdo que cuando nos asesoramos nosotros a una compañía minera, bueno, reportamos nosotros en esta lista 30 especies de aves con sus respectivas características, condiciones de conservación. La mayoría de ellas no estaban en conservación, categoría de conservación. Pero los profesionales de los servicios públicos le estaban exigiendo a la compañía que hiciera un monitoreo por 3 años de todas las especies de aves que habían ahí. Entonces dijimos, nosotros están locos. Ya. De partida, la mayoría de ellos no está con problemas de conservación. Se ha ido aumentando, como digo, la lista de problemas de conservación. No, la mayoría de ellos no está. Y además el costo es terrible, considerando las 35 especies, todas las especies que hay, ¿para qué? Bueno, ahí tuvimos que tener una negociación y al final todo se redujo a un monitoreo por 3 años, nosotros felices, pero solo 5 especies, las especies acuáticas y las especies migradoras. ¿Ya? Porque eso estaba más expuesto. Si la especie acuática y se le iban a sacar agua de ahí, entonces nosotros teníamos que reportar qué lo estaba pasando con las especies acuáticas. Ahora, muchas especies migradoras que llegan ahí, llegan por la condición acuática del hábitat. Generalmente eran patos, distintos tipos de patos, que están además en lista de conservación. ¿Sí? ¿Quién quería hablar? Yo, profe, pero a modo de comentario, complementando lo que usted decía, el otro día está, no sé si ha escuchado, pero la noticia del bosque de la Florida, que igual ha sido bien comentada como por las comunidades de acá,
de La Serena y bueno, también de Coquimbo, pero ha salido hasta en el TVN como las protestas que se han hecho y hablaban ahí de dos especies que estaban en conservación, que creo que era el sapito de cuatro ojos y otra más que era como una especie de nutria. Entonces Claro, el proyecto ya estaba en marcha, ya habían cerrado esa parte del bosque claro, y ahí como un pulmón verde. qué bueno que lo mencionaste, qué bueno que lo mencionaste. Ahí hay un ejemplo para ustedes, y supongo que lo han registrado, ¿no es cierto?, en la vigilia, es un ejemplo a ustedes de conflictos ambientales, primera cosa. Segunda cosa, es que ese bosque es un bosque artificial. Ya los árboles dominantes ahí son eucaliptus. Ya, y el eucaliptus es una especie introducida y fue plantado el eucalipto ahí. Entonces, ahí hay un argumento de por qué fue aprobado el proyecto. Y segundo, a veces la comunidad, inspirada por estos valores de protección al medio ambiente, la protección de las especies, de plantas, especies vegetales, qué sé yo, eh, reclama contra proyectos de inversión sin tener mucha información al respecto. Y obviamente son los técnicos los que tienen que dar la explicación y a veces a la gente le cuesta entender la situación, porque están muy empoderados de la protección del medio ambiente y que aquí, que allá. Ahora, una situación de esta naturaleza, lo que lleva, y esto es un riesgo también, lo que lleva a que los proyectos de inversión un poco artificialmente, porque te digo, este es un bosque introducido, un bosque artificial, ¿ya? Eh, lleva a encarar los proyectos y a desincentivar la inversión. Y por lo tanto hay que buscar un equilibrio entre la protección del medio ambiente y que la inversión no se desincentive. Ahora, respecto, ¿ustedes saben cuál es el sapito de cuatro ojos? ¿Lo conocen? Sí, o sea, se ve como bien común en realidad, como... Pero si bien es cierto, todos los anfibios están protegidos, porque los anfibios a nivel mundial es un grupo de animalitos que va disminuyendo a nivel mundial. Entonces, en Chile. Pero ese hábitat no es el hábitat más favorable a los anfibios, a los sapitos de cuatro ojos. ¿Y para qué decir el otro tipo de nutria que estará ahí un poco por accidente? Porque es un bosque de partida artificial y segundo, es un bosque que está abierto a la comunidad, pues, bueno. Entonces la comunidad ahí entra y sale. Yo estoy seguro que ese tipo ese tipo de nutria, qué sé yo, vive en un estero que tampoco es un estero muy relevante, y la gente irá a orinar, irá a defecar, a hacer ese tipo de cosas porque está abierto. Entonces, y esos son los argumentos que probablemente se manejó ya por la comisión que le dio el visto bueno a, al proyecto. Ahora bien, como hay una sensibilidad periodística, ¿ya? Y la televisión tiene que atraer observadores de televisión, los periódicos tienen que leer, que si esto, lo otro, el tema del medio ambiente es un tema que vende, aun cuando con este tipo con este tipo de argumentos. Entonces las personas que dan el visto bueno, y ahí probablemente van a estar ustedes, parte de los equipos, aparecen como los malos de la película. ¿Ya? Yo conozco colegas, ¿no es cierto?, que han sido funados por este tipo de comunidades, de la gente, vendidos, ¿ah? Corruptos, ¿entiendes? Entonces ahí se tiene que buscar los puntos intermedios. Aquí vienen los liderazgos importantes, los especialistas en tratar con las comunidades.
Yo les tengo que decir que ese lugar no es el mejor lugar donde los sapitos de cuatro ojos se pueden conservar. Estaban ahí. No es el mejor lugar donde estos roedores tipo nutria, que no lo identifico muy bien, están ahí. Eso está acceso a la gente. Ya les dije lo que puede pasar. A mí me tocó trabajar una vez, ¿cuánto se llama? En un proyecto de instalar plantas de tratamientos de agua en varias comunas a lo largo del Valle Elqui. Y el problema era eh, los esteros, los cuerpos de agua le llamamos nosotros, cercanos a donde se iba a instalar la planta de tratamiento. Entonces nos tuvimos que meter entre medio de los cañaverales, ¿no es cierto? Y ver que lo que habían eran esteros de medio metro de ancho, porque el río estaba a otro lado. Bueno, en algún caso estaba cerca del río. Pero nos encontramos, ¿no es cierto? Te lo digo, con una cantidad de suciedad alrededor del estero, en los bordes del estero, estaban abiertos a la comunidad. Yo no le voy a contar lo que encontramos, pero encontramos mugre, que obviamente le bajan la calidad del ambiente, la calidad del agua, etcétera, al sapito de cuatro ojos. Nosotros no encontramos sapito de cuatro ojos, pero imagínense el sapito de cuatro ojos moviéndose en medio de la caca, digamos, en medio de pañales, ¿ya? En medio de toallas higiénicas. ¿Ya? ¿Me entiende? Entonces, ahí el balance, donde uno tiene que proteger el medio ambiente, pero también cuidar, cuidar la inversión, porque con la inversión ya funciona la economía y con la economía la gente tiene plata para vivir, si no se producen conflictos sociales. Eso es lo que está ocurriendo ahora, o sea, la inversión se ha ido abajo, se han cerrado empleos, ya, o los comercios, o el comercio está funcionando a media marcha, mucha gente cesante, ya, y todos dicen que una vez que pase la pandemia, vamos a tener los problemas ya que tuvimos en octubre del 2019. Porque esos quedaron congelados por la pandemia, están ahí. Y ahora la gente tiene más razón, las razones son más evidentes que nunca. Si antes no quedó muy claro por qué la gente hizo lo que hizo, ¿no es cierto? Ahora hay evidencia. O sea, la gente como que está, como que tiene razón. Sí, Pedro, Profesor, yo dígame. quería consultarle por el tema Dominga, pero quizás nos alargamos mucho, pero tengo Sí, esa no, duda. mira, dejémoslo, no, sí, porque ya yo estoy inquieto, empiezo, ay, se supone que tengo que terminar hoy día y que hora es las 12:20. Dejémoslo para, pero ahí tienen otro ejemplo. Lean sobre el tema Dominga y fórmense ustedes una idea al respecto, para no ser yo solamente la persona, porque a mí lo que me importa es que ustedes, después de la lectura, después de estos análisis, conversaciones con otros compañeros de cursos superiores o qué sé yo, tengan clara cuáles van a ser las posiciones profesionales que van a tomar, porque no es fácil. Ya hay mucho, ¿no es cierto? Otra anécdota. Aquí en La Serena se hizo una reunión de la Sociedad de Ecología, una sociedad muy pirula, qué sé yo, ya, la mayoría de los miembros muy regios, regias, qué sé yo. Y en la conferencia inaugural llegó un grupo de ciudadanos, se metió a la conferencia individual con carteles. Fue cuando teníamos el problema en Los Choros, que al final lo resolvió el presidente de la República, el señor Piñera. ¿Ya? ¿Y qué decían los letreros? Ecólogos corruptos, ecólogos vendidos, ecólogos sinvergüenza. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque algunos de esos ecólogos estaban asesorando a empresas. Cuando alguien, ecólogo, asesora a las empresas, tiene que tener mucho cuidado. Pagan muy bien las empresas, pagan tan bien, a lo mejor no tan bien a los abogados, digamos, ah,
pleitero de los grandes conflictos, ¿te fijas? Pero yo conozco colegas míos que trabajan asesorando a empresas en el tema ecológico y les pagan muy bien. Han preferido irse para allá que quedarse en la academia. Bueno, pero hay que tener cuidado porque el tema ambiental es un tema difuso, tiene muchas aristas los movimientos ciudadanos, ¿no?, están siendo cada vez más sensibles a la protección del medio ambiente. Pero no es necesariamente una protección al medio ambiente con base científica, bases racionales, sino que hay mucho de mito, mucha de creencia, a falta de una mejor religión, ahí está metido aquí, qué sé yo. Y el ejemplo que les digo es el ejemplo del bosque de San Carlos, que es un buen paisaje, te fijas, pero yo pasé el otro día por ahí, ¿no es cierto? Y los árboles están medio secos, ahí hay un factor de incendio terrible. Ay, no me metí yo ahí donde están los bichitos, los tipos de los roedores tipo la nutria, pero les conté la experiencia nosotros de andar por los cañaverales de los poblados del Valle del Elqui. Ahora están abiertos a la gente, pues, al libre acceso a la gente. Pero lean sobre Dominga, porque ahí van a tener otro ejemplo de conflicto ambiental y ejemplo de la toma de decisiones, porque el conflicto llegó, creo que a la Corte Suprema, ¿no es cierto? Y la Corte Suprema le dio el pase a Dominga. Bien, entonces esa es la importancia. Representantes locales de la especie. Ahora, también es importante, aunque no tanto para ustedes, el tema de las interacciones. En las poblaciones ya hay interacciones entre individuos. Los impactos ambientales de los proyectos pueden alterar las interacciones entre los individuos de la misma población. Y ciertamente alteran las alteraciones de individuos de especies distintas. Pero eso lo vamos a ver en el tópico de comunidades. ¿Ya? Y otra propiedad que es importante, pero ahora es importante fundamentalmente para el caso humano, que las poblaciones tienen propiedades sinérgicas. A consecuencia de las interacciones surgen propiedades que se explican más allá de la mera suma de lo que aporta el individuo A más el individuo B más el individuo C. Piensen en el ejemplo que le usé la otra vez yo de las propiedades sinérgicas que se generan cuando en un equipo de fútbol, cuando juega la selección chilena. Ahí hay interacciones, se miran, se conocen, avanzan, esperan. En la espera va porque el otro va avanzando, y el otro va avanzando porque en algún momento espera que el otro se vaya a mover al espacio, y algunos compadres ni siquiera miran, tiran la pelota y ya se supone que tiene que aparecer entre el otro. Esas interacciones sinérgicas. Cuando Chile gana, no solo quedamos contentos porque Chile ganó, sino que cuando dicen jugó bonito. Ahí aparecen las propiedades sinérgicas. Jugó con elegancia, fue un buen fútbol. Ahora cuando los compadres están con la caña mala o están taimados entre ellos, las interacciones se van al fondo y juegan horrible. ¿Ya? Y le ganan 3-0. Entonces salimos todos deprimidos. Juegan horrible, son malos, que sí. Pero cuando juegan bonito, ¿ya?, de manera elegante, armónico, casi una melodía, digamos, de la pelota que va para allá y el compadre se mueve, qué sé yo, y mete goles de manera imposible a consecuencia de la actividad del grupo. Por eso que el fútbol es una actividad de grupo, no es una actividad solitaria como el ajedrez, por ejemplo. Esas son las propiedades sinérgicas. Bueno, importancia de la población y los efectos de los proyectos de ingeniería. Las poblaciones constituyen recursos naturales renovables. Ya les señalé que hay efectos sobre las poblaciones biológicas, de efectos directos, ¿no es cierto? Cambiamos el hábitat y los pobres, las plantas y los animales o se van o desaparecen. Y efectos sobre las poblaciones humanas. Por ejemplo, cuando se construyó
se construyó el tranque Puclaro, ¿ya? La gente que vivía en el fondo del valle, en ese tramo, Guayihuayca, por ejemplo, se tuvo que ir. Una comunidad antigua del valle. Había ahí como la tercera generación. Tenían un cementerio, tenían una iglesia, tenían una cancha de fútbol. Para esta comunidad la cancha de fútbol es tremendamente importante. Tenían una, un rodeo. Se me olvidó cómo se llama el lugar ahí. Una cancha de rodeo, llamémosle. Y cuando se inundó, bueno, por supuesto tenían parcelas, casas, huertos familiares, antiguos. Cuando se inundó, ¿no es cierto?, ese sector se tuvieron que ir. Bueno, el Estado los tuvo que compensar y se construyeron algunas poblaciones en la ladera de exposición sur. A ver, mirando al norte, ¿no? En la ladera de exposición sur. De tal manera que cuando usted va entrando hacia Vicuña, hay una nueva comunidad, ¿no es cierto?, a la derecha. Y le tuvieron que construir ya en la ladera de exposición, a ver, ladera de exposición norte, a la mano derecha, y ladera subiendo, y ladera de exposición sur, a la mano derecha, bajando. Reclamaron la gente, qué sé yo, bueno, ahí le construyeron la iglesia, le construyeron la escuela y habitación. Pero ahora ese sector, y reclamaron, se opusieron algunos, demandaron al Estado, pero el proyecto era bien superior, el manejo del agua para una zona que sufre sequía frecuente. Y ahora están todos contentos porque el tranque, ¿no es cierto?, se transformó en un recurso turístico. Y obviamente que las personas más despiertas están sacando provecho de esa nueva condición y aquellas personas más lindas, todo lo otro, están viviendo dentro de lo que siempre han vivido. Entonces, pero ahí tiene un ejemplo de un efecto que originalmente se consideraba perverso, pernicioso, dañino, y el costo, ¿no es cierto?, cambiar, o sea, inundar el sector con pérdida de las casas, pérdida de los huertos familiares, pérdida de los cultivos, la iglesia, el cementerio, el centenario, la cancha de fútbol, donde se junta la gente, y y el rodeo. Si bien es cierto, tenemos una iglesia, una escuela y algunas casas, y no tenemos, probablemente la cancha de fútbol está en otro lado, huertos familiares ya no hay en ese sector porque la ladera del cerro es muy seca y no permite huertos familiares, pero ahora hay ingresos por turismo. Y mucha gente, incluso del extranjero, llega ahí. Y ese espacio es bien manejado con camping, con pequeños. Yo hace tiempo que no voy ahí, pero cuando fui había ya unos dueños de ahí que están teniendo camping ahí y algunos lugares para alojar. Y adicionalmente había, ¿no es cierto?, tours eh, de caminatas hacia arriba en la quebrada que está ahí, caminata a pie o bien a caballo. Y para qué decir, ¿no es cierto?, el deporte ese náutico. Ahora, meterse al agua en el tranque es re peligroso porque son aguas pesadas. Y además aguas profundas. Ahí tenemos, o sea, no es como una playa que tiene una pendiente y uno se va metiendo de a poquito y si le da miedo se retira. Pero aquí no, pues, profundo, un lugar peligroso. Y las aguas ya son pesadas porque ya son aguas cargadas a fitoplancton. Entonces ahí nadar ahí es de tal manera que el compadre que está haciendo velerismo ahí se da vuelta, tiene que ser lo suficientemente resistente y tranquilo, no es un deporte para cualquiera, hasta que pare el velero o bien lo vengan a rescatar. Yo ni amarrado hago un turismo por un tranque, no me meto en estas lanchitas, ¿no?
hacer turismo en un tranque, pues si se da vuelta, ya, al saber que no tenéis piso abajo, ya viene el pánico de las personas. Y con ropa y agua pesada, imagínense. Así que no se les vaya a ocurrir ir a navegar al tranque, a ningún tranque, al principio. Ahí tienen entonces tres ejemplos de la relación entre la población y los proyectos de ingeniería. Ahora, las poblaciones, desde el punto de vista ecológico, se describen en función de descriptores demográficos, también se llaman parámetros demográficos, de parámetros poblacionales. Uno de ellos es el tamaño y por derivación la densidad. ¿Qué es lo que es el tamaño? En el número de individuos que viene en un determinado territorio. Por ejemplo, yo le decía, la población de Coquimbo son alrededor de 200.000 habitantes. ¿Ya? Eso es todo lo que vive en el territorio. ¿Cuál es el territorio? Lo que está definido como la comuna de Coquimbo. ¿Ya? Y contrariamente a lo que ustedes pueden pensar, Coquimbo, la comuna de Coquimbo no es la ciudad de Coquimbo, el puerto de Coquimbo, sino que es bastante más. Yo he hecho algunos recorridos ahí porque mi señora trabaja en la municipalidad y la he acompañado por una cantidad de pueblos chiquititos que están alrededor de Coquimbo, sobre todo hacia el sur. Impresionante. Y totalmente distinto a la forma de vida del coquimbano. La densidad es el número de individuos por unidad de espacio. Puede ser, si estamos hablando de organismos pequeños, metro cuadrado. Si estamos hablando de organismos más grandes, el kilómetro cuadrado o la hectárea, dependiendo, ¿no es cierto?, si estamos hablando de animales o plantas de interés agropecuario o agroindustrial. En el caso del ser humano, la densidad es el número de individuos por kilómetro cuadrado. Otra manera de expresar el tamaño de la densidad es en términos de biomasa. Como es difícil en el caso marino expresar el tamaño y la densidad de peces, por ejemplo, obviamente se expresa eso en términos de biomasa, una estimación, tantas toneladas hay por bahía, por ejemplo, o por goleta. La distribución espacial. La distribución espacial se refiere a cómo los individuos se distribuyen en el territorio dispuesto. Por ejemplo, hay algunos individuos en términos naturales se distribuyen al azar en el territorio. Otros se distribuyen en forma aglomerada, o sea, los individuos tienden a concentrarse en un punto y a estar dispersos en otro. Y otros se distribuyen en forma uniforme. ¿Dónde encontramos nosotros la distribución uniforme? En un bosque, pues donde hay una distancia de 2 metros, 1,5 metros, qué sé yo, entre un árbol y otro. Todo uniforme. Esa uniformidad se consigue gracias a la actividad humana. ¿Ya? Lo más común en la naturaleza es que los individuos tengan una distribución agregada. Que los individuos tienden a concentrarse en un lugar y en el otro lugar vivir un tanto disperso. Es rara la distribución al azar, que en un determinado lugar azarosamente esté presente un individuo. Bueno, un individuo, ¿ya? Ahí se concentra la población o grupos de individuos, porque a los individuos les importa cómo se distribuyen los recursos. Pues vamos a encontrar, en teoría, mayor cantidad de individuos donde hay agua, por ejemplo, en el caso de las plantas. Lo mismo puede ser en el caso de los animales. Vamos a encontrar mayor cantidad de individuos en un suelo que sea rico en nutrientes. Y un suelo que es pobre en nutrientes, aunque esté a 2 o 3 metros, ya no vamos a encontrar individuos, porque los individuos necesitan recursos. Ahora, si en ese determinado lugar se concentran las plantas que son comidas por animales, bueno, en ese lugar vamos a encontrar más individuos, pues no vamos a andar individuos
ya no vamos a encontrar individuos en lugares donde hay recursos, porque lo que orienta a los individuos es cómo se distribuyen los recursos. Ahora bien, en un determinado territorio los recursos no se distribuyen al azar. ¿Ya? Las plantas, ya le dije, se distribuyen de la calidad del suelo, o sea, la humedad del suelo, la cantidad de nutrientes y otros factores. Y los animales se distribuyen según sea la distribución de la planta, pues, el alimento. Y los animales que se comen a los animales, bueno, se distribuyen según las presas, pues, y las presas no se distribuyen al azar. Excepto animales grandes, pero ahí no hay tampoco una distribución al azar. ¿Ya? Digamos, un depredador que tiene que recorrer varios kilómetros buscando a la presa. El depredador, después de varios intentos, sobre todo si es un depredador ya con experiencia, sabe dónde encontrar los animales. Entonces un depredador puede llegar a los focos de agua y quedarse ahí. León llega y se queda ahí. Dormita, qué sé yo, se distrae, a la espera de que llegue, no sé, la cebra a tomar agua. Llegó la cebra y dice, ¡pa! Coge a la cebra. Tampoco el león coge a cualquier cebra, coge al individuo, ¿ya? Adelantando un poco, coge al individuo juvenil, al débil, al enfermo, al viejo, al distraído. Al individuo fuerte, al individuo alerta, al individuo rápido, por lo general no lo coge. Es mucho invertido. ¿Ya? En cambio, el individuo distraído, el individuo viejo, el individuo enfermo, el individuo joven, la inversión por el beneficio es mejor que en el caso anterior. Después tenemos la distribución etaria. La distribución etaria se refiere a cómo en una población se distribuyen los grupos humanos, la edad, por edad. A esto ustedes tienen que quedar claro, ¿no es cierto?, por el tema del COVID ahora y la vacunación. ¿Ya? Comenzaron vacunando a las personas de la tercera edad. En esto de la distribución a los más viejitos. Después han ido, no, ido bajando. Yo estoy seguro que todavía no llegan a ustedes, al grupo de ustedes. ¿Verdad? Porque han comenzado por los grupos más vulnerables. Entonces, la distribución etaria se refiere a cómo en la población están distribuidos los individuos por edad. Ecológicamente, y para simplificar las cosas, se reconocen tres edades. La edad reproductiva, la edad prerreproductiva, donde está la mayoría, jóvenes, que no han alcanzado la madurez sexual. La segunda grupo etario, que está arriba, ¿no es cierto?, en términos de la pirámide poblacional etaria, está la edad reproductiva, que son menos en el modelo referencial. Y arriba está la edad post-reproductiva, los que ya no se reproducen. Ahora, ¿dónde los depredadores atacan? En la primera, en la primera clase, los prerreproductivos, que están los grupos, qué sé yo, débiles porque todavía no adquieren la madurez, qué sé yo, menos a nivel, qué sé yo, de los grupos reproductivos, fíjense usted, y de nuevo sobre los grupos post-reproductivos. Esa es la distribución etaria. El modelo referencial es un triángulo equilátero. ¿Ya? Cuando hay deformaciones de ese triángulo equilátero, ¿ya?, la población muestra otras características. Ya lo vamos a ver más adelante. Después tenemos la fecundidad. La fecundidad es la capacidad de las hembras de dejar descendientes. No es lo mismo que la natalidad. La fecundidad es la cantidad de las hembras para dejar descendientes. Por ejemplo, pensemos en una hembra de mosca. La fecundidad de las hembras de mosca es tremenda.
¿Ah? En el caso del ser humano, lo más frecuente es de una cría, ¿no es cierto?, cada 2 años. Una cría cada 2 años. Pero hay casos, ¿no es cierto?, en que pueden haber 2 crías, por ahí hasta cictillizo, por ahí dice esto. Pero los ratones, ¿no es cierto?, podrán tener 6 crías cada 3 meses. Por eso que los ratones se reproducen con una facilidad enorme. Los conejos, las liebres, ¿ya? Animales que tienen una alta fecundidad son animales que se transforman fácilmente en plagas. Y ciertamente nosotros los combatimos. Se combaten los ratones, ¿ya? Combaten las liebras, se combaten los conejos, se combaten los insectos, etc. Y en algunos organismos, como en los insectos, la fecundidad se aumenta a través de mecanismos reproductivos especiales, donde solo las hembras dan origen a individuos. Eso se llama partenogénesis. O sea, no es necesario el machito para que una hembra, bajo ciertas condiciones, empiece a dar origen a individuos. Eso se llama partenogénesis. Entonces crecen de manera explosiva y rápidamente, si no se controlan, se transforman en plaga bueno, dañan a los cultivos, dañan el alimento almacenado, los ratones. ¿Sí? Después tenemos nosotros la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad. Por tasa es una velocidad de algo. Y en este caso, ¿no es cierto?, se refiere a la natalidad, la velocidad con que se van incorporando a la población individuos mediante procesos de nacimiento. Entendido por nacimiento un concepto amplio. En el caso nuestro está claro, ¿no es cierto?, cuando nace un niño, una niña. ¿Ya? Pero también natalidad se llama cuando nacen los ratones, cuando nacen los perros, nacen los gatos, cuando nacen las crías de insectos, etc. Natalidad. ¿Ya? Entonces, que no es lo mismo la fecundidad, insisto. La natalidad puede depender de las características del entorno. La fecundidad está determinada biológicamente, pero la natalidad puede estar determinada en las características del entorno. Cuando el entorno es favorable, la natalidad tiende a aumentar. Cuando el entorno es desfavorable, la natalidad tiende a disminuir. Pero la fecundidad se mantiene como propiedad biológica. Generalmente se expresa cuando las condiciones son favorables. No se expresa cuando las condiciones son desfavorables. La tasa de natalidad. La velocidad, ¿ya? O sea, un fenómeno que ocurre por unidad de tiempo, pueden ser horas, pueden ser días, pueden ser semanas, pueden ser años de nacimiento. Y la mortalidad, ya, bueno, se refiere a las muertes, por la velocidad con que van muriendo de la población los individuos. Después tenemos la tasa de migración, también una velocidad. Y aquí hay que reconocer, ¿no es cierto?, la tasa de inmigración, la velocidad con que van llegando nuevos individuos al territorio, y la tasa de emigración, la velocidad con que van saliendo individuos del territorio. Y la tasa de migración, bueno, es el movimiento compuesto. Pero interesa, ¿no es cierto?, el movimiento emigratorio y el movimiento inmigratorio. Por ejemplo, ¿no es cierto?, durante la administración militar, muchos chilenos emigraron. Ahí aumentó la tasa de emigración. Y en el último tiempo, muchos peruanos, muchos bolivianos, muchos colombianos, muchos venezolanos están llegando al país y ha aumentado claramente la tasa de inmigración. Después tenemos la esperanza de vida. La esperanza de vida es un concepto bastante importante porque la esperanza de vida al nacer se considera como un indicador del desarrollo de la población humana. Esperanza de vida al nacer se considera, repito, un indicador de la población
del desarrollo de la población humana. Dicho en otras palabras, aquellos países que tienen mayor esperanza de vida al nacer se consideran a países más desarrollados que aquellos que tienen menor esperanza de vida al nacer. ¿Qué se entiende por la esperanza de vida al nacer? Se entiende el número de años de vida que se espera viva un individuo recién nacido de la población A. Aquí la esperanza de vida depende de las condiciones del medio ambiente, de las condiciones internas. Entonces no es lo mismo nacer en Canadá, por ejemplo, que nacer en una tribu africana, por dar un ejemplo extremo. Esperanza de vida, número de años de vida se espera viva un recién nacido de una determinada población, una población específica. ¿Qué es lo que está pasando con Chile? Que la esperanza de vida nuestra se ha ido moviendo a lo largo de los años hacia la longevidad. ¿Qué es la longevidad? La longevidad no es un parámetro demográfico, es un parámetro biológico. La longevidad designa el número de años de vida que puede vivir un individuo de la especie determinada. El número de años máximo de vida que puede vivir. Y en estos momentos se estima que la longevidad de la especie humana está alrededor de 100 años, 120 años. ¿Y qué está pasando con los chilenos? Que ya estamos llegando como esperanza de vida al nacer a los 100 años. A ver, perdón. Digo, dicho de otra manera. ¿Ya? ¿Qué es lo que está pasando los chilenos? Que está aumentando el número de chilenos que está alcanzando los 100 años en condiciones aceptables de calidad de vida de la persona. Es frecuente ver, ¿no es cierto?, leer sobre chilenos centenarios. Y sabemos que la longevidad es 120 años, tal vez a lo mejor un poco más. Algunos piensan que ya está llegando a la cota de la especie. Muchos chilenos estamos llegando a los 100 años. Ahora, en el caso de la esperanza de vida, al nacer de los chilenos, también ha ido aumentando. Un poquito mayor en el caso de la mujer. Que está, ahí las cifras varían un poco, pero en general está en el caso de la mujer alrededor de los 83 años y en el caso de los hombres alrededor de los 80. O sea, un niño que nace en este año se espera que si vive en un entorno de calidad, como esperanza de vida, viva hasta los 80 años. Eso no quiere decir que el niño se muera mañana, o se muera cuando tenga 15 años, o se muera cuando 30 años, ¿ya? Pero esa es su esperanza de vida. Ahora, cada uno de nosotros, a la edad que estamos viviendo, tenemos una esperanza de vida. ¿Ya? Yo por vivir, ¿no es cierto?, en el grupo de los 80 años, mi esperanza de vida, imagínense que la esperanza de vida es a los 80, como esperanza de vida a mí me quedarían 80 años, 10 años por vivir. 10 años es nada. Pero por otro lado tengo como referente los 120 años. Y hay un referente más concreto, los 100 años. Entonces, ¿para qué me voy a asustar, no es cierto?, de que me quedan 10 años de vida, aun cuando me pueda morir mañana o a la tarde. Ustedes, para que se me asusten, ustedes también tienen una esperanza de vida. O sea, a la edad de ustedes, supongamos que son 22 años, ¿ya? La esperanza de vida a los 22 años, según las tablas, ¿no es cierto?, demográficas, que manejan, por ejemplo, la oficina aseguradoras, seguros de vida, que manejan la AFP, ya, bueno, yo cuando tenía alrededor de 20 años aseguré mi vida, por poca plata, digamos, tenía 20 años, y lo que pago ahora de prima, muchas son 5.000 pesos. Pero llevo tantos años pagando mensualmente. Yo pregunté, oye, le dije yo, si quiero mejorar mi seguro de vida, ¿cuánto me sale lo que tengo que pagar mensual? La prima, casi 200 lucas. Porque yo me puedo morir mañana, a la tarde.
aun cuando mi esperanza de vida, como dije, según las cifras que le doy, 10 años, 12 años. 10 años, 12 años no hace la gran diferencia, pero como le digo, yo tengo la referencia de que mi mamá, que se iba así como así nomás, ya cumplió 90 años y está mejor que yo. Y ustedes, ¿no es cierto?, deben tener algún abuelo que debe estar bordeando sobre los 80 años. En el caso de mi familia, tenemos ya vivo mi mamá, bisabuela, yo, abuelo, mi hijo, mi nieto, y el otro día nos llegaron rumores de que a lo mejor mi nieto iba a ser papá. Miren, fíjense los grupos etarios que hay en esta familia. Probablemente puede ser el caso de algunos de ustedes. Esperanza de vida al nacer. Número de años de vida se espera viva un ser humano. Bueno, aquí se refiere a un ser humano promedio, ni es un Superman que va a llegar a los 120 años, ni un pajarito que al día siguiente, ¿no es cierto?, se va a morir porque nació con algún problema. El estudio de casos de la población humana. Como ya son las 12:53 y quiero analizar con ustedes el tema más bien de un punto de vista cultural. El tema de la población humana, usted abre un periódico, ¿no es cierto? Y la población humana aparece en cada una de las páginas del periódico, de distintas perspectivas. Ustedes en sus actividades de profesionales van a trabajar, si no con población humana, van a trabajar con grupos humanos. Y desde el punto de vista también cultural, que está de moda, la relación, la población humana, COVID, de moda. Ahí tienen ustedes, se lo he dicho en otra oportunidad, el efecto de un fenómeno ecológico, un efecto de un fenómeno del entorno del ser humano, poniendo en jaque al ser humano. ¿Ya? Afortunadamente, el ser humano ha respondido bien. Ya hay antecedentes del efecto de la vacuna, que han disminuido los casos en las personas que tienen la segunda vacuna, personas de la tercera y cuarta edad. Ciencia, el efecto de la ciencia. Por eso es que el ser humano confía tanto en la ciencia, ¿ya?, que se resuelven los problemas serios como este por ciencia. Ahora bien, uno de los problemas que estamos enfrentando es el crecimiento de la población. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es la alternativa, no es cierto, científica? Empezar a colonizar el planeta. Y lo que se está en la mira es el planeta Marte. ¿Me entiendes? Entonces, hay gente que está vuelta loca de cabeza, viendo, ¿no es cierto?, forma de poder lograr colonizar el planeta Marte. Por supuesto que no van a ser, qué sé yo, los 7 millones de habitantes, deberían ser un grupo selecto, como muestran las películas de ciencia ficción. Bien, ¿alguna consulta, opinión? Chiquillos y chiquillas. No de mi parte, profe. Profe. Muy bien. Que tengan una buena tarde y si están en pruebas, que les vaya bien en las pruebas. Cuídense del COVID, ya les he dado algunas relaciones, razones racionales, ¿ya?, de por qué hay que evitar las aglomeraciones, hay que evitar, ¿no es cierto?, las oportunidades de contagio. Bien, voy a cerrar la compartición, dice aquí. Adiós, chiquillos y chiquillas, que estén bien. Hasta luego. No, profe, que esté Hasta bien. luego, profe. Ya, ya.